Todo comienza, este cierre maravilloso que hace nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu y la mano de nuestro hermano Juan, el gran apóstol Juan, desde el capítulo 4, que ya lo vimos, todo esto del versículo 7 hasta el versículo 3 del capítulo 5. Este cierre es entonces como no un resumen, pero es la base central del mensaje que necesitaba el Señor hacer llegar a la iglesia en ese tiempo, y ha sido el mensaje central para todos nosotros desde entonces. Y una de las razones que cuando uno estudia con profundidad esta carta, que a mí me ha llevado a entender por qué el Señor decidió escribir esta carta en el año 95 por medio de Juan. ¿Por qué guardó al apóstol Juan, el único apóstol vivo? Todos los otros ya habían sido martirizados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él todavía, 30 años después de que el último muriese, en aproximadamente cerca del año 70, entonces escribe esta carta. Y todo eso nos debe ayudar a tomar esta carta muy en serio, porque aquí hay un mensaje no oculto, sino que abierto. Es una carta abierta a la iglesia, pero a la iglesia fiel, a la iglesia que le cree, a la iglesia no solo que cree en Jesucristo, sino que le cree. Y eso, hermanos, es casi un secreto. Cuando uno sabe cuál es la importancia de cuando uno hace un oficio o cualquier cosa, es cuando uno está absolutamente convencido y cree. No duda, no cuestiona, sino que lo cree. Pero cree, y ese creer, ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo puedo saber yo si le estoy creyendo al Señor verdaderamente? Porque puedo decirlo, puedo autoconvencerme. Sí, yo te creo, Señor, yo te creo, sí, estoy con todo lo que tú dices es cierto, yo te creo. Pero ¿cómo puedo saber yo si yo me tengo que autoexaminar? ¿Cómo puedo saber que yo le creo cuando le obedezco? Cuando yo le obedezco. Y por eso el Señor, como lo vimos en el estudio del Evangelio de Juan, y hemos vuelto mucho a ese texto porque es tan importante, nos dice que el que guarda mis mandamientos, ese me ama. Entonces, entonces el Señor, sobre qué, en esta carta, volviendo a la primera carta de Juan que estamos estudiando, sobre quién monta todo el mensaje a la iglesia amada, a la novia, sobre el amor. Y el amor es el que nosotros tenemos que entender, este amor agapé, esa palabra que lamentablemente ojalá pudiéramos cambiar todas las palabras donde dice amor, cambiarla por agapé y habernos acostumbrado siempre a decir Dios es agapé, Dios agapao a nosotros, agapaos los unos a los otros. ¿Me entiendes? Si nos hubiéramos acostumbrado a esa palabra, nos estaríamos confundidos. Pero leemos la palabra amor. Entonces, inmediatamente en nuestro subconsciente, es como que nuestra mente no tiene ni siquiera que pensar, sino que automáticamente extrae de nuestro subconsciente, de nuestro almacenamiento, todo lo relacionado a amor, pero al amor humano, al amor emocional,
sentimental, de las sensaciones, que es parte del amor que habla Dios en su palabra, pero no del que describe aquí, en esta parte, en este texto del versículo 7 del capítulo 4 al versículo 3 del capítulo 5. Y esto es lo que nosotros entonces, hermanos amados, necesitamos verdaderamente reflexionar una y otra vez para poder comprender esto que es tan vital para nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, nosotros ya lo vimos con bastante profundidad. Hermana María tiene una consulta. Hola, pastor, hermanos. Sí, pastor, en cuanto al amor, cuando en el libro de Corintios se habla del amor, ¿de qué amor se habla ahí? Justamente, ese es el amor ágape. Ahí está descrito y explicado el amor ágape. Y como ustedes se dan cuenta, que ese amor que se describe ahí, de hecho, si gustan, pueden ir a 1 Corintios capítulo 13 para que tengan el listado delante de ustedes y entiendan lo que estamos hablando, porque para poder también entender bien lo que estamos analizando. Entonces es un amor, siempre uno lo puede resumir como amor sacrificial. Y en el amor sacrificial no es por emociones. Uno también puede tener el amor sacrificial cuando uno tiene misericordia. ¿Ya? Uno ve que una persona está sufriendo y decide entonces, porque siente compasión, y entonces actúa misericordiosamente con esa persona. Ese también es parte del amor. Pero el amor sacrificial es como lo leen ustedes ahí en el capítulo 13, versículo 4 en adelante. El amor es sufrido. Es negarse. Es ese amor que se niega. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Todas negaciones de uno mismo. Es negarse a uno mismo. Y obviamente el ejemplo supremo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él practicó cada una de estas cosas y las sigue practicando con nosotros a pesar de cómo somos. Después sigue en el versículo 5, no hace nada indebido. No busca lo suyo. Y ahí nuevamente, es eso, no busca lo suyo. Muchas veces cuando yo quiero ayudar a alguien, me dicen, ¡oh, qué caritativo es el hermano! Pero lamentablemente muchas veces en eso de ayudar al prójimo, busco también yo apagar culpa o apagar esto de que el otro está que yo, ¿cómo no voy a hacer algo? Yo tengo que hacer algo y busco nuevamente satisfacer mi yo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, nuestro Dios, no buscó nada para Él. ¿Ya? Se entregó completamente. No se irrita, no guarda rencor, dos cosas con las cuales tenemos que luchar constantemente. Porque a veces hasta cuando hacemos algo y la persona no reacciona a nuestra dádiva, a nuestra misericordia, a nuestra caridad, si la persona no reacciona como nosotros esperamos, nos enojamos, nos da rabia, murmuramos de la persona.
Eso no es amor. Ahí podemos darnos cuenta de que no lo hicimos por amor. Porque si yo lo hago y se lo doy y me lo tira en la cara, yo lo sigo amando, lo debo seguir amando. Como Cristo fue escupido, fue traicionado, fue negado por sus propios apóstoles. Después hace un paréntesis en el versículo 6 cuando dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es como un paréntesis en esta descripción de este amor ágape. Y el versículo 7 es la guinda sobre la torta. Ahí lo dice con cuatro cosas que, hermanos, uno dice: ojalá, si somos bien sinceros, pudiésemos llegar a eso. Todo lo sufre, todo lo cree, todo. Entonces, entendiendo en esas pocas palabras, el Señor está diciendo algo que es imposible. Todo lo soporta, todo lo espera. Ese amor, hermanos amados, es el que estamos aprendiendo a conocer, a practicar, a relacionarnos con ese amor. Nosotros podemos adjudicárselo a nuestro Señor Jesucristo, y claro, porque sabemos que Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Dios, Él es supremo, glorioso, santo, perfecto, sublime, y los adjetivos podrían seguir y podríamos seguir hablando de toda su grandeza, y es interminable, absolutamente. Y por eso como que es fácil pensar que Él cumple con todo eso. Pero Él es el que ahora nos escribió esta carta. Y a nosotros, su iglesia. No a los hebreos, no a los judíos, sino que a la iglesia se la escribió. Y a nosotros, el Señor aquí, entonces, especialmente en este texto que vimos el lunes pasado, capítulo 4, versículo 7 en adelante, aquí el Señor entonces puso la vara en el cielo. Y no es que dijo: ojalá ustedes me entiendan, ojalá ustedes piensen en esto, o no. Él dijo: el que no hace esto no es de Dios. Así de categórico y así de tajante. No nos da ninguna opción, porque no la merecemos, hermanos. No merecemos opciones. Nosotros quisiéramos negociar con nuestro Señor, con nuestro Dios, muchas veces, para que sea un poco más flexible, me ayude, me entienda que yo estoy luchando y empiezo. Él ciertamente lo sabe. Él nos creó. Somos su creación. Él nos conoce molecularmente, atómicamente. No solamente conoce nuestra mente y nuestra alma, sino que nos conoce completamente. Y no nos da ni una opción en su palabra. Nos dice: guardad mis mandamientos. Se acabó. Guardad mis mandamientos. Y solo el que guarda mis mandamientos es el que me ama. ¿Por qué lo pone de esa forma? Por lo que estábamos diciendo en delante. Porque le creemos. Pero un creer no intelectual, no emocional, no sentimental, sino que un creer práctico. Nuestro Señor es completamente práctico. Él nos lleva a la realidad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir ahora en esta nueva realidad, en esta nueva vida. Y entonces, por eso, este texto, hermanos amados, lo vamos a leer solamente. Ya lo hablamos extensamente en el estudio pasado, pero necesitamos, y les animo que, ojalá tomen el estudio que voy a subir, que todavía no lo he terminado, el audio, para que nuevamente se sienten a
a reflexionar, porque aquí es como digo yo, el Señor culmina la exhortación que le está haciendo, esa petición de lo más profundo de su corazón a la iglesia amada, a su iglesia amada, de la cual Él es la cabeza, y nos está pidiendo que, como diciéndonos, por favor escúchenme y háganme caso, porque yo vengo a buscar la iglesia que hace esto, que obedece, que me ama. Nosotros todavía estamos acá, si todavía no ha venido a buscar su iglesia. Y Él es como que nos rogase, por medio de su espíritu, que le hagamos caso. Por eso quiero pedirles que lo leamos solamente y ahí entremos entonces a ver lo que nos falta todavía del capítulo 5. ¿Ya? Entonces acá este texto, si ustedes se dan cuenta, comienza en la relación como se enseñaba mucho en el Antiguo Testamento, y de hecho nuestro Señor Jesucristo, cuando todavía le predicaba a los judíos, Él siempre les decía que hay dos mandamientos: el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, y ahí está la completa explicación, con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y el segundo, que no es más importante que el primero es el importante, que el segundo es una consecuencia del primero, ¿no? Es amar al prójimo como a uno mismo. Esa era la enseñanza del resumen de todos los mandamientos del Antiguo Testamento, que proceden entonces de la ley de Moisés. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él lo citó, efectivamente, y está escrito en los evangelios de Lucas y de Mateo sobre todo, y se cita estos dos mandamientos. Pero cuando el Señor vino, Él entonces subió la vara y dijo lo mismo, pero ahora el amor a Dios ya no es solamente con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, guardando la ley, sino que ahora es guardando los mandamientos. Pero los mandamientos del Señor Jesucristo, los mandamientos que están en el Nuevo Testamento. Antes existía una lista que está en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio especialmente, y muchos otros que están en los otros dos libros de Levíticos y de Números, pero estaban descritos como una lista. ¿Por qué? Porque ellos tenían entonces que seguir esa lista, que se les enseñaba una y otra vez, desde los niños en adelante se les enseñaban los mandamientos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que no hay ni una lista. Los mandamientos están, y aquí en este puro texto que nosotros acabamos de leer, hay una infinidad de mandamientos, pero hay que encontrarlos. Y no hay que encontrarlos con el propósito de ahora hacer una lista, sino que con el propósito de dejar que el Espíritu Santo enseñe a nuestro espíritu, como lo dice aquí en esta misma carta, que ustedes se recuerdan ahí en el capítulo 2, versículo 27. La unción, el Espíritu, nos tiene que enseñar. Ahora, no hacer una lista y decir, como un checklist, yo me levanto en la mañana y empiezo a hacer una lista y digo, sí, no, me falta ya, sí. Sino que ahora yo quiero, anhelo, Señor, obedecerte. Quiero guardar tu palabra. Quiero verdaderamente demostrarte mi amor.
Y no por palabras lindas, no por cánticos, no por alabarte y decirte cosas hermosas, sino que en obediencia, en completa obediencia, como tú amaste a tu Padre. Esa es la enseñanza finalmente que el Señor nos hace en el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan era necesario estudiarlo primero, antes de ir a la carta, porque si no habrían quedado algunas cosas en el aire. Y lamentablemente, claro, hubieron algunos de ustedes que no participaron de ese estudio, entonces se hace un poco más complejo entender cuando el Señor nos está diciendo las cosas que debemos hacer, sin entender bien que Él lo manifiesta justamente en ese Evangelio, en realidad el texto del Evangelio de Juan, donde el Señor justamente nos dice, especialmente en el capítulo 5, que Él no hace nada que no ve al Padre hacer, que Él no dice nada que no escucha del Padre, que todo lo que hace lo hace en obediencia y para glorificar al Padre. Y ahora el que está haciendo eso mismo, pero glorificando a Jesucristo, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene el poder para obrar en nosotros. Y eso, para eso nosotros tenemos que entonces hacer esto, reflexionar en lo que se nos dice aquí, para que ese Espíritu Santo, esa manifestación de Jesucristo, de Dios en nosotros, ahora nos guíe a toda la verdad. Pero no para saberla, no para ser erudito y dar charlas públicas y hablar grandes cosas, sino que para obedecer, que es justamente lo más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la lucha con la carne, con la naturaleza humana, nuestra enfermedad, que se opone radicalmente. Entonces, amados hermanos, por eso les digo, este texto comienza con el amor a Dios. Si nosotros no entendemos que Dios es amor, no hemos conocido a Dios. Y ahí empieza están los dos grupos, los que son y los que no son. Si ustedes se fijan, el texto fue clarito, fue siempre dividiendo. El que no conoce a Dios, el que no hace lo que Dios, que no entiende a Dios, entonces no conoce a Dios, no es de Dios. Y eso es lo que nos debiera preocupar, no como uno dice, en mala, sino que nos debiera hacer reflexionar y decir, esto tengo que corregirlo. Yo tengo que llegar a conocerte, Señor. A conocerte, pero no solamente poder decir que tú naciste en Belén de una virgen y que etcétera, etcétera, y que terminaste en una cruz, sino que ¿quién eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo amas tú? Y leímos recién ahí en 1 Corintios cómo ama Dios. Ese es el amor que tenemos que aprender. No el amor que ya conocemos de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, al perrito, al auto, etcétera, al teléfono celular. Sino que el amor de Dios, que es contrario a nuestra naturaleza humana, completamente contrario. Yo estoy dispuesto a tirarme al agua por cualquiera, incluso tan egoístamente para sentirme bien que lo hice. Porque si no tendría un cargo de conciencia. No podría vivir con el cargo de conciencia de que no hice nada. No estoy pensando en la persona que se ahogó, sino que estoy pensando en mí. Y eso es lo patético de nuestro amor. Totalmente contaminado con nuestra naturaleza humana. Y ahora viene nuestro Señor y nos dice que tenemos que amar como Él. Nos tenemos que amar entre nosotros como Él nos amó a nosotros. Y ahí nos dejó contra la muralla. Ahí estamos, se nos acabó toda. Ahí tengo que reconocer y humillarme delante de Él y decirle, Señor, no puedo.
no puedo, no sé cómo hacerlo. Y empezar a orar y pedirle, Señor, por favor, ayúdame con esto, porque lo quiero hacer. Y lo quiero hacer no por mi hermano, lo quiero hacer por ti, porque yo te amo a ti y quiero obedecer el mandamiento que tú me dijiste. Y sé que si yo te amo a ti, entonces voy a amar a mi hermano perfectamente, como tengo que amarlo, porque primero te estoy amando a ti. ¿Entienden a lo que apunta el Señor con esto? Porque empieza con Dios y después habla de nosotros, el que, como dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí nos introduce a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahí está nuevamente. Por lo contrario, si no nos amamos unos a otros, Dios no permanece en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Yo tengo que entender cómo Dios me ama y tengo que amarlo a Él. Y en ese proceso comienzo yo a tener la posibilidad de amar a mi hermano. De la forma correcta, la forma celestial, divina, el amor divino, el amor de Dios. Entonces el amor de Dios se va, como dice ahí, se va a perfeccionar. Y después vuelve de nuevo, como en el texto, vuelve de nuevo, ahora ya no solo pensando en el amor de Dios y como Dios, y si yo entiendo el amor de Dios, yo conozco a Dios, sino y después amarnos entre nosotros, sino que ahora vuelve de nuevo a insistir en el confesar al Hijo. Esto de confesar a Jesucristo es una evidencia de que nosotros para nosotros Él es lo más importante en mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hijos y en el momento en que teníamos el hijo nosotros no hablábamos de otra cosa de nuestro hijo? Era lo más importante. Hasta la esposa pasó al segundo plano. Mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hija, mi hijo. Ese es el amor filios y el amor storge en griego. Pero el amor agape, el amor agape es el amor que ahora nosotros tenemos que manifestar a través de confesar al Hijo, hablar de Él, que en toda ocasión, porque tampoco no se trata de como se dice, arruinar una reunión y empezar a hablar de Jesucristo delante de todas las personas, a tontas y a locas. Tampoco no se trata de eso, sino que se trata de que a la menor ocasión que se dé, hablar de Él. Y por eso va a insistir tanto en el versículo 15: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y ahí nuevamente, si Dios permanece en mí, entonces yo voy a poder amar. Eso está todo relacionado. Pero el confesar es una forma de darle la gloria a Dios, pero no mencionando a Dios. Recuerden que nuestro Padre que está en los cielos anhela, se goza, por decirlo así, humanamente pensando, se llena de orgullo, por decir, si nosotros hablamos de su Hijo. Si nosotros glorificamos a su Hijo, entonces para el Padre hay un gozo inexplicable, por decirlo así. Por eso es tan importante confesarlo, hablar de nuestro Señor Jesucristo, no solo de Jesús, como insisto mucho en eso, porque los musulmanes hablan de Jesús, los católicos hablan de Jesús, hasta los testigos de Jehová y los mormones hablan de Jesús.
Pero Jesucristo, cuando uno habla del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, y como lo vamos a aprender en esta misma carta, el mismo Señor Jesucristo nos va a dejar el versículo más sublime que hay en la palabra, pero lo vamos a ver después. Confesar al Hijo. Bueno, esto y todo esto relacionado entre nosotros. Si ustedes se dan cuenta, el Señor aquí, en esta última exhortación, nos hace como una conjugación de amar a Dios, de Dios que nos ama a nosotros, que entonces nosotros amamos a los hermanos, y que si nosotros amamos a los hermanos, Dios está en nosotros, el amor se perfecciona, y nosotros entonces confesamos al Hijo, confesamos a nuestro Señor Jesucristo, y todo está bien. Hace una extraordinaria conjugación del amor. Pero no tiene, como digo, no tiene nada que ver con sentimientos ni sensaciones, sino que es un amor completamente de entrega, de renuncia, de todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Y entre medio hace maravillosa... no es una promesa, sino que es nos dice que se va a cumplir esto, el versículo 18, que ahí es del capítulo 4. En el amor no hay temor. Esto es como un paréntesis que hace ahí, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Estamos hablando del miedo, del terror, del horror, de la culpa, de esa culpa en la que vive el mundo católico, y que les han tirado encima que tienen que hacer mandas, y que tienen que sacrificarse, y que tienen que entregar dinero, y que tienen que ir a confesarse y rezar y hacer todas estas cosas porque porque el pecado, y los mantienen ahí esclavizados sin ninguna posibilidad de redención, excepto si pagan, ojalá con harta plata. Y aquí el Señor dice, no, el verdadero amor, ese amor que tú cuando lo aprendas a conocer y a vivir y a experimentar, echa fuera el temor. Y se acabó el miedo, ya no hay miedo. Sino que ahora hay otro temor, está el temor divino, ese temor que dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Pero no es miedo de que me va a castigar, sino que yo le voy a fallar a Él. Que yo, por desobediencia, por negligencia, por despreocupación, por egoísmo, le fallo. Como ese publicano que se golpeaba el pecho ahí delante del Señor, diciendo, sé propicio conmigo, pecador, porque reconocía que había fallado, pero que con quién trataba directamente, con Dios. Y nosotros tenemos ahora ese glorioso privilegio de poder ir a los pies de nuestro Padre y declararle toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado, toda nuestra descaro, nuestra negligencia, pero no para como ir a confesarse con el cura y contarle que uno hizo 1000 cosas terribles. El cura le dice, ya hace 3 rezos para allá, 3 rezos para acá, canta un Ave María y listo. No, el Señor no nos dice eso. El que verdaderamente se compunge, el que verdaderamente tiene temor de Dios por haberle fallado, pero no porque va a ser castigado, sino que porque no tengo ropa para levantar mirada delante de ti. Pero el Señor te dice, no, ven. Y aquí lo dice justamente aquí en el capítulo 1, justamente, comienza el tiro al comienzo, versículo 9 del capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados,
confesamos, pero hay que confesarlo, así, con lujo y detalle, para que verdaderamente tomemos conciencia lo terrible que en lo que caímos. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y más encima de limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, como les digo, esta carta es maravillosa, porque nos confronta con toda la inmundicia. Pero si yo no sé que estoy sucio, no quiero admitir que estoy sucio, entonces no puedo entrar en la presencia del Señor. ¿Ya? Yo tengo que ir a Él y pedirle que me limpie, que me santifique, para poder entrar en su presencia. Y eso es lo que Él nos está tratando de transmitir con esta carta. Nos quiere mostrar en nuestras manchas, que nuestra ropa todavía está manchada, nuestra alma todavía está manchada, nuestro espíritu no está purificado todavía. Y necesitamos confrontarnos con nosotros mismos. No empezar a pensar en los hermanos de la iglesia y el pastor y qué sé yo. No. A nosotros mismos. La carta fue escrita, es personal. Si bien es a la iglesia, claro, pero es personal. Y eso es maravilloso cuando uno entiende eso y va humillado y va también a la carta, no como con cuidado, como leerla así bien rapidito para ojalá no encontrarme con nada feo, sino que la quiero leer y Señor, quiero que me hables, porque quiero saber todo lo que está mal. Yo quiero y si no me doy cuenta de algo, como oraba justamente David en muchos de los salmos, muéstrame, Señor, mis iniquidades, muéstrame, Señor, mi pecado, muéstrame, Señor, mi error, muéstramelo. Y entonces, hermanos amados, comienza el proceso de santificación. Y esa es la forma de glorificarle, porque sin santidad, como el Señor lo dijo claramente ahí en Hebreos, nadie verá al Señor. Y eso nos debiera aterrar. Y eso es algo que lamentablemente no he escuchado lo suficiente en las prédicas, incluso de hombres importantes en la historia. Lo han dicho, sí, pero debiera aterrarnos. Porque cuando el Señor venga, va a ser una tragedia en la iglesia. Va a ser una verdadera tragedia. Viendo cómo está la iglesia hoy día, si el Señor viniese mañana, sería preocupante, porque una vez que el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos, así dice la palabra claramente, no va a ser un proceso de 5 días que va a haber tiempo, no, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y se fue la iglesia y se acabó. No hay más iglesia en la tierra. Quedan los cristianos, quedan los salvos, quedan los que son hijos de Dios, pero que no se fueron, porque no edificaron con oro, con plata, con piedras preciosas, porque no le hicieron caso a lo que el Señor escribió en esta carta, no se autoexaminaron, no quisieron dar ese esfuerzo extra, como esas vírgenes que decidieron llevar un frasco de aceite, que era todo un lío para ella, pero se esforzaron. Es un esfuerzo extra. Si no es mucho lo que nos pide el Señor, aunque es imposible hacerlo, pero Él dice, si yo lo voy a hacer. Nosotros vimos, el domingo estuvimos justamente vimos más de 12 textos donde el Señor claramente dice
que Él lo va a hacer. Él va a llevar a cabo la obra. Él lo hará. Él no solo lo va a hacer, sino que además nos va a dar todo para que lo podamos hacer nosotros. Pero el que lo va a hacer finalmente es Él. Pero lo va a hacer con aquellos que le creyeron a su Hijo. Y ahí volvemos a lo que habíamos hablado al comienzo. Le creímos. Pero le creímos en obediencia. Sí, Señor. Tú lo dices en tu palabra. Amén. No voy a discutir y lo quiero hacer. Y sé que no puedo, y entonces voy a orar, voy a rogar, suplicar. Y no una vez, sino que todos los días y constantemente, porque sé que todos los días voy a luchar conmigo mismo. No contra el mundo ni contra el diablo, no, conmigo mismo. Bueno, hermanos, entonces esto es como introducción, pero es necesario que lo reflexionemos, y que realmente tomemos en serio el amor, nuevamente, el amor con que nuestro Señor nos muestra nuestras manchas a través de esta carta. Aquí Él no nos dice yo te amo, yo estoy preparando la gloria para ti, que Señor es lo más lindo que hay. No. Nos está diciendo con todas sus letras, con mucho amor, y en 10 puntos que los vamos a reflexionar, las manchas que tenemos, que si no salen, no nos vamos con Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor. Y por eso está escrito. Y por eso también fue escrito a una iglesia que ya había madurado. Fue escrito al final de los tiempos. Hay todo un significado de por qué aparece esta primera carta de Juan al final de los tiempos. El amor de Dios, el verdadero amor, el amor sacrificial, el amor de entrega, el amor de renuncia, que no busca lo suyo. Dios no busca lo suyo. Y la evidencia más monumental es que para sacarnos a nosotros de nuestra perversión, envía lo más preciado de su ser, su Hijo. Y bueno, con eso ya nos dejó, nos debiéramos callar, ya no hay nada más que decir. ¿Qué voy a decir después de lo que él hizo? Ya lo hizo ya no es algo que lo va a hacer en el futuro. Y uno se lo imagina y uno lo espera. No, ya lo hizo ya. Y no solo lo envió, porque lo podría haber enviado como un glorioso ángel a decirnos toda la verdad, sino que Él vino y se humilló a sí mismo, como dice Filipenses, y se hizo esclavo. Y literalmente esclavo, físicamente esclavo. Y terminó siendo crucificado, y no solo padeció ese horror en esa cruz físicamente, sino que con todo eso, como dice la palabra, el Padre quiso quebrantarlo y derramó toda su ira, más encima toda su ira sobre su amado Hijo. Y eso, hermano, nos tiene que hacer reaccionar. Tenemos que reaccionar ante esto que pasó, para que tú y yo pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Y hay algunos que tienen el descaro de decir, sí, pero bueno,
Si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces bueno, Él tuvo que ver cómo se las arreglaba para salvarnos. Me dan náuseas cuando escucho cosas como esas. Pero bueno, son inconversos, obviamente, personas que no han entendido nada de lo que Dios transmite a través de su espíritu y su palabra. No, amados hermanos, nosotros debiéramos verdaderamente caminar, arrastrarnos por el piso. No tenemos ni, no sé, darle gracias. Por eso, una de las cosas que tenemos que potenciar en nosotros es la gratitud. Y la gratitud demostrada en la humillación. Humillados con temor y temblor delante de Él. De no fallar nunca, de no cometer nunca un error, de nunca decepcionarlo, de nunca defraudar. Imagínense todas las veces que cada uno de nosotros ha entristecido al Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, para levantarnos y seguir adelante sabiendo que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos está limpiando, literalmente está planchando nuestra ropa, como dice ahí en Efesios capítulo 5, para presentarnos a su iglesia como una virgen pura, santa, sin mancha y sin arruga. Textual dice eso. Eso está haciendo el Señor. Porque de otra manera la Virgen no puede entrar en su presencia. Y Él se va a encargar de que la iglesia, la verdadera iglesia amada, esa iglesia filipenses, Filadelfia de Apocalipsis capítulo 3, esa iglesia amada va a llegar a su presencia y va a ser entonces recibida en gloria para las nupcias. Bueno, vamos a hacer la introducción nomás. Habíamos leído hasta el versículo 3 del capítulo 5. Ahora vamos a continuar del 6 al 8. Habíamos leído solamente hasta el 3, del 4 al 5, solamente como una lectura que está relacionado un poco con la introducción que hace ahí del versículo 1 en adelante. Leamos solamente el 4 y el 5. Hermana Isabel, ¿nos puede leer el 4 y el 5 del capítulo 5? Ya, el 4 hasta el 4 y el 5 solamente. Ya. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús, el Hijo de Dios? Amén. Ya, interesante que cómo termina entonces esta reflexión, porque de ahí viene nuevamente un paréntesis. Entonces todo lo que venía diciendo el Señor con respecto al amor es que finalmente el amor va a ser lo que va a vencer, porque estamos hablando del amor que procede de Dios, el amor divino que ahora está a nuestra disposición por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces dice todo aquel que todo lo que es nacido de Dios, está refiriendo a los hijos de Dios, los que han nacido de Dios, vencen al mundo. Cuando dice vencen al mundo, él obviamente se está refiriendo especialmente a lo que dice en el capítulo 2 del versículo 15 hasta el 17. El mundo, recuerden, no se refiere a los seres humanos, sino que se refiere a lo que los seres humanos hacemos.
queremos, miramos, sentimos. No se refiere a los seres humanos propiamente tal. Nosotros somos llamados a amar al prójimo, pero no lo que hace el prójimo, no cómo piensa el prójimo, no lo que dice el prójimo. Porque eso es amar la naturaleza humana, que es justamente la carne, que es lo que Dios aborrece. Entonces, vencer al mundo es vencer eso, todo lo que quiere cautivar nuestra naturaleza humana. Y, como se dan cuenta en el versículo 4, nos explica, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. Pero ¿cuál fe? La que explica en el 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No el que cree en el Hijo de Dios, sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que el que cree que Jesucristo contiene, por decirlo de una forma, todo la deidad está ahí. Y la deidad no es algo etéreo, sino que es algo completamente práctico. ¿Y por qué sabemos que es práctico? Porque lo dejó escrito. Jesucristo es la palabra. Él es el verbo. Por eso, de hecho, aquí lo dice, y lo repite. Es el verbo encarnado. Y la palabra es la que importa. La verdad. Lo que es tangible. No lo que es metafísico, o como los hindúes que hacen meditaciones y qué sé yo. No, es completamente real y práctico y tangible. Y por eso está escrito. Y por eso habla de mandamiento. Entonces la victoria es el creer. Cuando yo le creo verdaderamente y empiezo entonces a obrar de acuerdo a lo que yo creo. Este nuevo creer ahora, que apareció en mí cuando nací de nuevo, porque Dios puso el don de la fe en mí. Ahora yo puedo creer. No significa que voy a creer, porque ahí está justamente el gran tema de verdaderamente creerle a Él. Y por eso en Santiago va a insistir en eso de que la fe sin obras está muerta. La fe divina, no la fe humana, que también se quiere manifestar a través de obras, sino que ahora estamos hablando de esta fe que nos fue concedida por gracia, inmerecidamente, en un momento de nuestra vida que íbamos en la dirección humana, carnal, naturaleza humana, estábamos como el chancho revolcándonos en el barro, felices y contentos, creyendo que éramos buenas personas, pero más encima creíamos que éramos buenas personas. Y si alguien nos preguntaba, ¿cómo crees? Bueno, es que yo hago buenas obras. Ahí estábamos de nuevo con las obras. Yo le ayudo a los pobres, yo hago esto, yo le ayudo a mi mamá. Ya estábamos hablando de las obras. Y ahora el Señor entonces por su gracia y su misericordia, nos dio la verdadera fe, la fe divina, la fe que procede de Él. Y ahora podemos creer en su Hijo Jesucristo. Y ahí empieza nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, que tiene que literalmente ir creciendo en nosotros. Y la única forma en que eso es posible es si nosotros, como lo dice aquí justamente, es conociéndole. Y ese va a ser el versículo con el cual va a resumir todo. Ahora, hermanos amados, aprovechemos el tiempo. Vamos a ver un texto del versículo 6 al 8, que es, leámoslo, después lo vamos a conversar. Leamos ese texto. Hermana Débora, le puedo pedir que usted nos lea del 6 al 8, por favor. Ya, pastor.
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Muchas gracias, hermano. Este es un texto muy particular. Ha sido debatido, analizado teológicamente, y han habido muchas conclusiones, pero no hay, curiosamente, un consenso. No se ha podido llegar a un consenso. Lo otro que hace complejo a este texto es que en la ¿cómo se llama? En los textos que se han ido encontrando, que dicen que son escritos de Juan o que proceden del Evangelio, de la primera carta de Juan, muchos dicen que el versículo 7 no estaba en los textos originales. Ustedes van a poder escuchar eso y van a ver personas que van a argumentar al respecto de eso, y algunos dicen que fue un texto que fue escrito al margen de un texto griego, alguien lo puso al margen y después se introdujo. Bueno, se los comento meramente. No hay ninguna forma de decir categóricamente que ese texto no estaba en las Escrituras, que fue añadido. Ahora, hay gente que se ha dedicado así enfáticamente como a argumentar eso, y se los comento porque puede ser que ustedes en algún momento lo escuchen. Independiente de eso, aquí hay un argumento que no nada de lo que dice acá contradice una cosa con otra. Solamente si tomamos este texto, sabemos que el versículo 7 es absolutamente válido para nosotros, porque nosotros sabemos que eso es cierto. Las Escrituras lo confirman ampliamente, especialmente el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si el Espíritu Santo lo escribió o no lo escribió por la mano de Juan, casi no tiene importancia, porque es cierto, no es debatible, no hay ningún error, no hay nada, porque es cierto que sabemos que nuestro Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo único que aquí se argumenta es que dice verbo. Bueno, Juan fue el único que mencionó que Jesucristo es el verbo. Así que el Espíritu Santo solamente usó a Juan para declarar que Jesucristo es el verbo. Entonces uno podría decir, pero si hubiera dicho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, entonces uno podría decir ya alguien lo introdujo. Pero el hecho de que dice verbo, y en el griego también dice verbo, entonces tiene mucho sentido de que Juan efectivamente lo escribió. Pero como digo, no es para enredarse la cabeza. Lo que sí es complejo y no han logrado descifrar es por qué el Espíritu Santo solamente menciona en este lugar de todo el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo, como dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Ya? Y va a ser bien categórico, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y después en el versículo 8 ustedes ven que dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua
y la sangre. Y estos tres no son uno, sino que concuerdan. Entonces, como digo, si ustedes leen a distintos comentaristas, van a encontrar varias interpretaciones, varias formas de... Pero la mayoría finalmente, digamos, dicen que aquí lo que está diciendo es que efectivamente nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y en ese momento, ustedes se recuerdan en Mateo cuando dice que Juan lo bautiza, y en ese momento cuando él sale del agua se convierte en el Mesías. Hasta ese momento era un hombre de 33 años, elegido y escogido, qué sé yo, y preparado obviamente por Dios, para que en él se depositara entonces la unción. Mesías significa unción. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, está en Juan, está en Mateo, que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y en ese momento, el Padre desde los cielos declara: este es mi Hijo amado. No había declarado eso antes. Lo cual no significa que nuestro Señor Jesucristo a los 30 años no era el escogido o el elegido. Pero hasta ese momento no había sido ungido. Por lo tanto, no era el Mesías. Como digo, la palabra Mesías significa eso, ungido, el Cristo. En griego es Cristo, lo mismo, Mesías, ungido. Entonces, cuando uno piensa que en ese momento, ¿cuál es el testimonio? Cuando fue ungido. Y Juan el Bautista lo declaró en ese momento y le dice a los apóstoles que él vio el Espíritu Santo descender. El único que vio el Espíritu Santo descender fue Juan el Bautista, nadie más lo vio. Y ahí entonces a él le fue revelado, que le fue, digamos, confirmado que era el Mesías. Y la sangre es el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él derrama su sangre en la cruz. Hermano Alex, por favor. El Señor Jesús, el de chico, entendía que iba a morir en la cruz. ¿Él ya entendía esto o se le fue revelando después? No, el Señor Jesucristo no hay ninguna evidencia en las Escrituras que nos indique que Él tenía alguna idea de lo que le esperaba. Ahora, muchos argumentan en el escrito de Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando dice que cuando María y José y con sus hijos fueron a Jerusalén a presentar la ofrenda, y Jesús tenía 12 años en ese tiempo, y él se quedó en el templo argumentando con los fariseos, y ahí se dice, cuando María lo reta y le dice: ¿por qué te quedaste aquí? Qué sé yo, estábamos desesperados. Y él le dice: pero tú sabes que en la casa de mi padre, en las cosas de mi padre debo estar. O sea, ahí dicen entonces que él ya tenía una noción de su padre. Y bueno, como el texto es único, no tiene ningún otro paralelo que uno pueda de alguna forma encontrar alguna conexión, o que él haya dicho en algún momento durante su ministerio: yo le dije a mi mamá que yo tenía que estar en las cosas de mi padre, sí, pero tampoco, no lo dijo. Entonces, no hay ninguna forma de ver, de poder decir de que él tenía alguna revelación. De hecho,
es muy probable que él no tenía el Espíritu Santo. Había sido concebido por el Espíritu Santo como Juan el Bautista, ¿ya? Como dice que saltó en el vientre de Elizabeth, su madre, porque fue lleno del Espíritu Santo desde el momento en que nació. Entonces uno podría decir, bueno, Jesús también fue lleno del Espíritu Santo del momento en que nació, pero Jesús no fue profeta hasta que comenzó su ministerio. En cambio, Juan el Bautista comenzó siendo profeta ya también a la edad madura, significa arriba de los 25 años. Y recuerden que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo. Entonces, no tenemos, como digo, ninguna forma de decir que Jesucristo ya sabía lo que le esperaba. Y fue recién en el momento en que él fue a Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Y Juan el Bautista, ustedes se recuerdan, en el Evangelio igual, se horroriza y le dice, Señor, pero ¿cómo te voy a bautizar? Yo debo ser bautizado por ti. ¿Ya? Y el Señor le dice, no, esto para que se cumpla la profecía. Se tenía que cumplir la profecía. No era bautismo para pecado, no, era porque él tenía que ser ungido. Y todavía no había sido ungido como Mesías. Entonces, no tenemos evidencia, no se puede decir categóricamente, no, Jesucristo era un niño común y corriente y que ciertamente no tenía la naturaleza humana pecaminosa que tenemos todos nosotros, porque no es de simiente de hombre, sino que nació del Espíritu Santo. Tiene que haber tenido alguna característica muy particular, y la evidencia es que cuando él llegó al templo y escuchó a los fariseos hablar, obviamente ahí pasó algo con él, y él se dio cuenta de que lo que escuchaba era palabra de verdad, y argumentaba con ellos, y los fariseos se maravillaron de la sabiduría que tenía este niño. Entonces, pero todavía no, como digo, no tenemos ninguna evidencia, y sería meramente especular, decir, no, si era lleno del Espíritu Santo y él sabía todas las cosas y hacía milagros como niño, como lo cuentan los árabes. Los árabes curiosamente hablan de que Jesucristo cuando niño hacía milagros. Es bien curioso que eso venga desde de ese lado de los seres humanos. Pero volviendo al texto, como les digo, lo único que podemos relacionar lo que dice aquí con respecto al agua y la sangre es que, claro, su ministerio comienza en el agua, cuando es bautizado, y termina cuando es crucificado y derrama la sangre, que finalmente era necesario, sin el derramamiento de la sangre no habría perdón de pecado. Tenía que ser un sacrificio perfecto, 100% perfecto, y no había nada perfecto. Lo único perfecto era nuestro Señor Jesucristo, el único perfecto. Si bien ese no es la culminación perfecta, porque la culminación perfecta es cuando nuestro Señor resucita. Sin la resurrección todo lo demás no habría tenido ningún sentido. Y por eso el capítulo 15 de Primera de Corintios es tan importante y tan glorioso, porque sin resurrección nosotros seríamos los seres más penosos que existen en la tierra. Toda nuestra esperanza está en el hecho de que vamos a resucitar, porque Él resucitó y Él venció la muerte. Pero como digo, los dos, el comienzo y el fin es estas dos cosas, el agua y la sangre. Lo que es interesante
para agregar a esta reflexión es lo que dice en el versículo 8, que dice que los tres que dan testimonio en la tierra son el Espíritu, y ahí está el Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo con mayúscula, el agua y la sangre. Y claro, el Espíritu Santo fue el que declaró, evidenció cuando descendió sobre nuestro Señor, y es el que ahora mora en los hijos de Dios, y es el que está ahora en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, claro, el que está en la tierra, por decirlo físicamente, es el Espíritu Santo. Entonces ahí uno puede entender que esto es lo que concuerda. Pero, repito, estamos haciendo una reflexión en base a lo que a una evidencia que tenemos en las Escrituras con respecto al agua, a la sangre y al Espíritu Santo. Pero puede ser que ustedes escuchen prédicas o disertaciones o explicaciones que lleven a que incorporen otras cosas. Y como les digo, no solamente deja abierto posibilidades, pero no creo que sea necesario entrar en esas opiniones que han presentado distintos teólogos. Solamente entender que lo que está escrito ahí tiene mucho sentido con lo que ya sabemos y que está escrito con respecto a que nuestro Señor fue bautizado. Mateo capítulo 3 justamente también habla, y ahí están 3 textos. Alguien puede buscar Segunda de Corintios. Alguien busque Segunda de Corintios, alguien busque Mateo capítulo 3 y otro busque Efesios capítulo 4. ¿Ya? El que encuentre Segunda de Corintios me avisa y yo le digo qué versículo. Segunda de Corintios 13. Tengo Segunda de Corintios, pastor. Capítulo 13, por favor, busque. Segunda de Corintios, capítulo 13. Lo tengo. Ya. Léanos el versículo 14. En el nombre del Señor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Ya, nuevamente, ahí tenemos la misma, en un versículo, la Trinidad, mencionada claramente la Trinidad, ¿no es cierto? Mateo capítulo 3, ¿quién lo encontró? Otro que busque Efesios capítulo 4. ¿Quién encontró Mateo capítulo 3, versículo? Yo, pastor. Por favor, hermana Miriam, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. El pueblo sentado en tinieblas. Perdón, hermana, Mateo capítulo 3, ¿Sí? versículos 16 y 17. Al final del capítulo 3. Estaba leyendo el 4. Perdón, pastor. Todo bien, hermana, no se preocupe. 16, 17. Un poquito después. Ya, ahora sí. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí
como paloma y venían sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Ya? Ahí está el texto que habíamos analizado. Ahí también está claro, está la presencia física de nuestro Señor, la presencia espiritual del Espíritu Santo y la voz desde los cielos del Padre, ¿no es cierto? Y en Efesios capítulo 4, ¿quién encontró? Yo lo tengo. Muy bien, hermana Lucía. Léanos por favor el versículo 4 al 6. El 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. ¿Ya? 3 textos que nos declaran la Trinidad. Entonces ahí ustedes los tienen. Hay más, pero estos son los 3 que nos presentan la Trinidad literalmente con distintas perspectivas, para que ustedes los puedan recordar y los puedan tener siempre presentes. Aquí en el fondo lo importante es entender que el testimonio está en las Escrituras, el testimonio de nuestro Dios, de la manifestación de nuestro Dios en Jesucristo a través de la sangre, a través del agua, a través del Espíritu Santo. Y con eso yo solamente quería terminar, porque este texto curiosamente es como un paréntesis en medio de lo que el Señor está disertando. Vamos a dejar el final de este capítulo, el cierre, porque aquí vamos a ver 2 cosas que son sumamente importantes y qué bueno que las dejemos para el próximo estudio, porque necesitamos tomarnos un tiempo para digerir bien esto que se nos va a enseñar de aquí en adelante. Hermanos amados, pido perdón que nos hayamos pasado en el tiempo, pero ustedes ven que este texto es contundente y, como les dije anteriormente, tomémoslo en serio. Es un privilegio que estemos escuchando la voz de nuestro Señor, no mi voz, no lo que yo digo. Finalmente lo que yo digo es completamente secundario, es para llevarnos a la reflexión, pero lo que está escrito lo necesitamos, realmente lo necesitamos para seguir adelante. Si esto de ser hijos de Dios es complejo, hermanos, es muy complejo.